Muy buenas noches, saludos, sea todo el mundo bienvenido a la última sesión de esta accidentada 10ª temporada de Escépticos en el Pub en Tenerife. Accidentada por motivos que resultó soso comentar, pero por fin hemos llegado a un número tan redondo como la 80ª sesión de este ciclo de conferencias informales que arrancó en febrero de 2011. Y que está organizada por el Aula Cultural de Divulgación Científica, esta emisora universitaria y la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales Hacer para el Desarrollo. Siendo un número redondo y siendo una ocasión tan especial como un cierre de temporada, las circunstancias de tener que hacerlo por vía telemática han permitido abrir la puerta a ponentes que de otra forma sería muchísimo más complicado tener. Y para mí es un gusto poder volver a tener, aunque sea virtualmente, a Javier Armentia Fructuoso, que creo que no necesita presentación. Un veterano de la divulgación científica y del pensamiento crítico en España, participó en todas las ediciones de los distintos cursos de ciencia y pseudociencia que se desarrollaron en la Universidad de La Laguna entre 2001 y 2014, y también ha estado presencialmente en algunas ediciones anteriores de Escépticos en el Pub en Tenerife. Como estamos ya casi al borde de las vacaciones, tengo que agradecerle doblemente el hecho de que esté aquí, encima un viernes por la tarde aquí, noche en Pamplona. Y de nuevo le doy las gracias, Javier. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy y este es tu público. Javier, si estás hablando, me temo que no te estamos oyendo. Ciertamente me había quitado me había muteado. Que decía que muchísimas gracias, Luis. La verdad es que es un placer, es una pena no estar ahí. Estaba dando, decía, gracias a ACDC, a la Asociación, a la Aula Cultural, ¿no?, de Divulgación Científica, por supuesto a Radio Campus, a la Asociación Hacer para el Desarrollo y a esta idea tan bella de Escépticos en el Pub, donde cierto que he estado alguna vez. Es una pena no estar ahí. Entre otras cosas porque además hoy en Pamplona tenemos 30 y tantos grados de temperatura. Esto es un infierno y se está mucho mejor en la laguna poniéndose el jerseycito a estas horas casi o dentro de un rato, ¿no? Pero bueno, vamos ahí. Creo que estoy compartiendo la pantalla. ¿Me confirmas, Luis, y los demás, si estáis viendo la...? Yo la estoy viendo. A Sí, ver, por favor, si alguien más quiere perfecto. confirmar. Muy bien. Gracias, Estela. Que... Yo también la estoy viendo, muchas gracias, soy Marisa. Gracias, Marisa. Bueno, veo que estáis aquí. Muy buenas noches, tardes a todas las personas que habéis querido venir aquí. Y me preguntó Luis, la verdad es que estar en el 80º invento de Escépticos en el Pub es todo un honor. Y la verdad es que para mí es una cosa que, digo, siempre me da un ataque de esos del síndrome del impostor, pero no porque sea un síndrome, sino porque soy un impostor y lo llevo haciendo muchísimos años, ¿no? Y la oportunidad que siempre he tenido con la Universidad de La Laguna y con los amigos de los escépticos canarienses de poder estar haciendo cosas, pues la verdad es que cuando me comentó que estuviéramos o que estuviera en plan virtual, pues dije, claro que sí, es un enorme honor. Y se me ocurrió proponerle un tema del que vengo hablando en los últimos tiempos, no por nada, sino porque me parece que una mirada desde el pensamiento crítico viene bien, especialmente en tiempos convulsos, ¿no? No sé si os habéis fijado algunos comentarios. Yo no sé por qué tengo silenciado a toda la gente que me aburre un poco y así, pero algunos comentarios que han ido por ahí en algunas redes sociales al plantear este tema de los temas de diversidad, pues empiezan a doler o empiezan a levantar algún tipo de ampollas, ¿no? Es curioso porque parece que el mundo de la ciencia, y esta es mi tesis, os la digo muy prontito y luego ya vamos hablando de algunas cosas. Mi tesis es que el mundo de la ciencia, ese lugar donde decimos y nos queremos gobernar por la razón, por los datos, por las teorías correctas, por el procesamiento de la información bien hecho y dejando aparte tus prejuicios y tus dogmas, ese mundo de la ciencia realmente
queremos que sea así. Yo estoy seguro que casi todo el mundo, digamos que todo el mundo que está en la ciencia lo quiere, pero, hay algunos temas donde sucumbimos, ¿no? Nos pueden más los prejuicios, nos puede más la inercia, nos puede más las preconcepciones y pensamos que todo es de una forma determinada, ¿no? Es decir, no, pues yo qué sé, hay dos sexos, hay tal cosa y a mí no me marees, ¿no? Esto pasó mucho tiempo, ¿no? La ciencia sabemos que ha tardado muchas veces demasiado tiempo en reconocer paradigmas o nuevos modelos o planteamientos que se estaban haciendo y ante los cuales no aportaba una respuesta o las respuestas que aportaban no estaban basadas en la ciencia, paradójicamente, ¿no? Hoy voy a abordar unas cuantas cosas en eso del mundo de la diversidad, de lo LGTBIQA+, o como queramos llamarlo, en esas relaciones que parten de una mirada a un hecho que se ha venido denunciando especialmente también en los últimos años, y es que la ciencia ha pecado mucho tiempo de ser una cosa hecha por WASP, o de ser una cosa eurocentrista, de blancos, y no ha incorporado, bueno, de hombres blancos, no ha incorporado a la mujer, o no ha incorporado, desde luego, a personas de etnias o confesiones o extractos socioeconómicos diferentes, ¿no? Decía Ben Barres, un neurobiólogo trans, que murió hace 3 años, que casi toda la ciencia que conocemos, que usamos, está hecha por gente que pertenece a grupos que dan cuenta del 10% de la población. Y decía, no es una pena pensar la ciencia que podríamos estar haciendo si incluyéramos en esa comunidad de la ciencia al otro 90%. Lo cierto es que hoy os enseñaré algunos datos, algunos estudios, algunas realidades que muestran que realmente esto es así. Es decir, la ciencia que se hace no es mejor, entre otras cosas, porque no es una ciencia diversa o no se ha trabajado en ese sentido. Lo iré haciendo, como suelo hacer siempre que hablo de estas cosas, de una forma más o menos errática, pero quería plantearos un poco mi tesis o mi planteamiento desde el principio, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo un poco a ver cómo vamos. Eh, quería empezar con una cosa que le pasó a alguien que no soy yo, a una persona cercana, en un chat de estos, de los de contactos y así, en este caso de contactos gays, una persona recibe un mensaje en el que le dicen, ¿no? ¿Te gustaría dejar la homosexualidad para siempre y tener sentimientos heterosexuales? Cada vez más hombres lo solicitan después de darse cuenta, esto es muy bonito, de la miseria del estilo de vida gay, gente miserable, sexo esporádico, enfermedades, soledad, ansiedad y relaciones que siempre acaban siendo abiertas. Tú puedes dar el caso y cambiar, nos vemos en tal. Era un perfil falso, evidentemente, de una persona que se llama Psicoelena y que bueno, estas personas abren cuentas en todos los Tinders y chats de estos de contactos de todo tipo y se ponen a dar su discurso. O sea, es puro spam, no lo olvidemos. Lo que están haciendo es vender cosas aprovechándose de usurpar identidades y de tal. Pero además elaboran un claro mensaje de odio. Pero es que esta persona existe. Esta persona ya ha sido sancionada por la Comunidad de Madrid, que había sido, cura. Ahora ella se presentaba como psicóloga y coacher, ¿no? Pero ahora ya no lo hace como psicóloga porque el Colegio de Psicólogos también debió hacerle algún aviso diciendo que no se presentará como lo que no era, ¿no? En cualquier caso, pues esta organiza cursos que para curar la homosexualidad, ¿no? Son estas terapias de conversión o terapias de curación que han sido, en el caso de estas, pues bueno, tratadas de vez en cuando. No sé si conocéis esta película de Identidad Borrada, Boy Erased, basada en el libro de Garrett Conley, en una historia real, ¿no? De qué es lo que le pasa a un chaval
cuando, siendo LGBT, está en una familia integrista. Lo digo porque esta señora era precisamente una de las asesoras y una de las que vende sus productos homófobos, desde luego esas terapias homófobas, a la Iglesia Católica, y colabora con el obispo de Alcalá, este señor Rey Martí, que es tan conocido por esas declaraciones curiosas, ¿no? En un entramado donde no solamente están los sectores más conservadores de la conservadora de por sí Iglesia Católica española, sino donde también están organizaciones de activismo fundamentalista cristiano como Hazte Oír y partidos subvencionados por el fundamentalismo islámico iraní como es Vox y este tipo de cosas, ¿no? El Rocío Monasterio y otros portavoces habituales de este partido suelen ser conocidos precisamente por apoyar este tipo de terapias, de falsas terapias, que en cualquier caso han sido denunciadas, digamos, en la escala local, ¿no? El Colegio Oficial de Médicos o desde la Sociedad Española de Salud Pública han sido denunciadas como unas terapias pseudocientíficas, no están basadas en la evidencia científica, no funcionan y todo lo contrario, están demostradas, o hay suficiente literatura científica en la que se muestra que muchas de las personas que se someten a estas presuntas terapias y que además están en entornos familiares opresivos, fundamentalistas y tal, tienen una mayor tendencia a procesos a depresiones, suicidio y otro tipo de problemas. Es decir, estas personas pueden llegar a desarrollar conductas muy peligrosas para ellas mismas o para su entorno, ¿no? Esto, por supuesto, podría estar en otro sitio, ¿no? Pero es lo que hemos estado viviendo, lo que vivimos en España, no es sino, como siempre suele pasar con esto, algo que ya ha pasado en otros sitios y que ha hecho hace años que se posicionaran de forma muy beligerante las asociaciones científicas, la Asociación Americana de Psiquiatría, entre otras, reiterando realmente que no hay literatura científica que avale las mal llamadas terapias de conversión. Es decir, no hay una forma de convertir la orientación sexual o el deseo, si hay forma de anularlo, es decir, si hay formas de hacer daño a la personalidad, especialmente con personalidades proclives a la sumisión o a diversos esos entornos pueden afectar muchísimo a las personas. Pero la homosexualidad, no siendo una enfermedad, desde luego no tiene cura. Recordemos en cualquier caso que la propia homosexualidad se consideraba como una enfermedad mental hasta no hace tanto, hasta los años 70, o que esto ha pasado hasta hace 2 años o menos con el caso de la transexualidad, considerada una patología o una digamos, enfermedad mental hasta hace muy poquito. Luego hablaremos de ello, ¿no? Pero cuando se están dando estas cosas, nos damos cuenta de que, como pasa en muchas otras, las pseudociencias se están metiendo por aquí, es decir, esa ideología disfrazada de ciencia, disfrazada de falsa ciencia, ¿no? Pseudociencia. Esto ha sido denunciado en otros países donde, además de esa componente de fundamentalismo religioso, se usan también otros digamos, otras realidades ligadas al poder. En el caso pues por ejemplo, esta imagen que os pongo aquí son los testimonios que trae un libro, además que se puede encontrar en la red. Por cierto, esta presentación le he pasado a Luis el enlace. Esta presentación se puede ver está en un Google Doc y tiene las notas donde están los enlaces a las imágenes que se están viendo aquí y también a las fuentes, es decir, a los artículos a los que me voy a referir de forma sucinta y así. Está ahí, ¿no? Quiero decir, muchísimas gracias. Veo que Radio Campus ha colocado en el chat de
esta presentación ha colocado ya el enlace a ese documento donde podéis acceder a todas estas cosas, ¿no? Bueno, en este caso, en el caso de esta denuncia del activismo ecuatoriano, son mujeres lesbianas sometidas a clínicas, a lo que llaman allí clínicas de deshomosexualización, además regentadas al estilo paramilitar por instituciones y en terapias a las que son sometidas estas cosas con la connivencia en muchos casos de las familias, ¿no? Una vez más, pues es una historia terrorífica en países además donde las libertades personales pues a veces están puestas en cuestión de forma tan importante. No hace tanto, hace unos pocos años, en diversas ciudades españolas se pudo ver este autobús de odio, de transfobia, donde se decía que los niños tienen pene, las niñas eh, tienen vulva y que no te engañen, la ciencia lo dice claro, en diversas versiones decían así. Amparados en una visión realmente discutible de la libertad de expresión, estas personas, en este caso era Hazte Oír, una organización ultracatólica, se dedicaba a difundir mentiras y odio, especialmente a una población especialmente vulnerable, como son la de las niñas y niños o niñas trans, ¿no? De poco importa, o sea, la impunidad con la que estas cosas se pueden hacer están ahí y ya digo que esto se podría repetir. Es más, de vez en cuando surgen en los medios de comunicación estas cuestiones sobre género y genética, sobre identidades sexuales, en las cuales pues vemos que, bueno, podríamos decir, es interesante que haya un debate social sobre muchas de estas cuestiones, nos tenemos que replantear muchas de las cosas que estaban asumidas, pero a veces se están haciendo afirmaciones categóricas que rayan en lo pseudocientífico o que no están avaladas en absoluto por la ciencia. Son algunas de las cosas de las que iremos presentando, ¿no? En los últimos meses especialmente se ha dado cuenta, quizás habéis oído hablar del fenómeno llamado TERF, el feminismo radical trans excluyente, que es una forma de caracterizar, yo creo que también injusta, a ciertas posiciones que desde una izquierda pseudo-feminista o feminista y pseudo-izquierda, o pseudo las dos cosas, o izquierda y feminista, no sé cómo catalogarlas, de personas además muy significadas en el mundo del feminismo, han cargado contra lo que ellas llaman mujeres con pene o señores que se visten de señoras, y negando la realidad de las mujeres transexuales o transgénero, de las mujeres trans en definitiva. Juani Bermejo Vega, que es una física cuántica, una física que trabaja en computación cuántica en la Universidad de Granada, sufrió realmente en enero o febrero un acoso importante, lo está volviendo a sufrir ahora y esto lo vimos, fue ligado a ese proceso en el que Izquierda Unida acabó echando al partido feminista de Lidia Falcón de Izquierda Unida y posteriormente se ha ido viendo hace poco más de un mes se veía ese comunicado que desde un sector del Partido Socialista muy importante de la Secretaría de Organización y de la Secretaría de Igualdad, es decir, de Ábalos y de Carmen Calvo, salía cuestionando realmente toda la cuestión de la identidad de género y la afectividad o la diversidad afectivo-sexual y de género que existe y que se iba a tratar desde el Ministerio de Igualdad, recuerdo, en manos de Podemos frente a las feministas del PSOE, en una ley que se iba a presentar, pero que con todo el lío este de la COVID, pues posiblemente vaya un poquito más lento, pero donde en cualquier caso se recogen ciertos planteamientos que desde este feminismo dicen que niega que son de derechas por un lado, que niegan además la realidad científica y tal. La ciencia tiene muchas cosas que decir. Yo puedo decir que la asociación en la que trabajamos, Prisma, una asociación para la diversidad afectivo-sexual y de género en ciencia, tecnología e innovación, una asociación que creamos hace un año y de la que os contaré luego algunas cosas, hemos intentado
recopilar realmente, hacer una documentación que pueda ser de uso para la opinión pública y para los partidos políticos a la hora de hacer las leyes de igualdad, en las que se rompe con esa visión que se ha solido decir, diciendo no, la ciencia solo reconoce dos géneros o dos sexos, todas las cosas de la autoidentidad de género están basadas en teorías posmodernas y teorías pseudocientíficas y tal. Todo esto acaba siendo falso. Es decir, hay suficiente bibliografía como para entender que, si bien gran parte de los seres humanos tenemos un sexo bastante bien definido y que es conforme a nuestra caracterización cromosómica, sexo genético y a la expresión sexual a través de nuestros factores sexuales o diversas características, y que eso suele estar asociado a una conducta, eso no es el 100% de la población humana, y la ciencia tiene que estudiar cómo somos todos los humanos y entender esa gran diversidad. Y esa diversidad existe. Existe el sexo fluido, existen las identidades de género diversas, y no siempre sería necesario, atendiendo a que somos seres humanos, es decir, personas y sujetos de derecho, tener que acabar mirando los cromosomas o tal, es decir, hacer una especie de dictadura o patologización de todo el tema trans, como se viene de hecho haciendo en el propio proceso para que una persona trans pueda adquirir una cierta u otra de identidad, o pueda someterse o no a un proceso de transición para acabar en un estado con su sexo de elección conforme a sus deseos, etcétera, ¿no? Todo este proceso, que en un país avanzado en los temas sociales y de género y de diversidad y de inclusión como el nuestro, son complejos, no os quiero ni contar lo que pasa en otras partes del mundo, ¿no? Este es todo un tema, un debate abierto, un debate que exige o requiere, desde mi punto de vista también, que la ciencia vaya posicionándose. Y lo que nos estamos encontrando es que la ciencia, una vez más, tiene muchos prejuicios. Recuerdo solo esto que contaba Emilio Benito, además, cuando se hizo. El 19 de junio de 2018, es decir, hace poco más de 2 años, fue cuando la Organización Mundial de la Salud sacó la transexualidad de las enfermedades mentales. Siempre consideraba que toda transexualidad era una disforia de género y que por lo tanto era un trastorno mental. Ahora no, ahora se entiende que puede haber trastornos, puede haber condiciones, puede haber diversas estas, pero la transexualidad en sí no es una patología, no es una enfermedad mental, y por lo tanto tiene que estar fuera de los repertorios. Ya digo que esto es algo que está pasando, como quien dice. Hace 2 años que la ciencia se ha pringado lo bastante como para reconocer esto. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo internacional dependiente de Naciones Unidas y que vela precisamente por la salud y define los estados de salud de las poblaciones humanas. Decía que precisamente uno de los trabajos que para los que nace esta asociación es para dar a conocer esto, ¿no? Recientemente, por ejemplo, se publicaba en iNeuro, en una de las redes de publicaciones científicas de neurología, una nueva teoría sobre la disforia de género, donde una vez más, pretendidamente avalándolo en estudios científicos, se negaba la realidad de la transexualidad, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo, se puede consultar en la página web, que es prismaciencia.org, donde se acude a la bibliografía existente y se demuestra que esta afirmación que se hacía, que este trabajo científico no era tan científico. De hecho, la denuncia de muchísimos expertos sobre el tema hizo que, en primer lugar, los propios autores reconocieran que algunas de sus afirmaciones en el artículo no estaban sustentadas por la investigación realizada, y finalmente el artículo se retractó, o sea, está retractado actualmente. No sé si tengo por aquí alguna cosa de estas. Son ejemplos en los cuales vemos que la ciencia que se hace dista mucho de ser quizás la ciencia correcta, o que se ha mirado a veces con patrones y con prejuicios. Estos estudios se han ido repitiendo desde hace bastante tiempo, y hay una creciente denuncia tanto en neurociencias como en otras ramas de análisis de las conductas humanas. Hay una cierta denuncia de que muchas veces esto se estudia como intentando ver que las conductas
LGTBI en general o más amplias, ¿no? Todas las conductas o posicionamientos que no se acogen a, digamos, al esquema clásico de hombre y mujer, eh, tienen un carácter, puede estar basado en la naturaleza, puede que tengamos un gen o puede que tengamos muchos genes o puede que tengamos un punto en el cerebro o puede haber sido un déficit de ciertas hormonas en un esto, puede haber sido el ser hijo único o no, el primero de varios. Es decir, uno puede encontrar ciertos patrones que podrían ser leídos como si eso fuera realmente algo raro. Raro en el sentido patológico, es decir, potencialmente fuera así. Muchos de estos estudios nacieron, además, por el contrario, con el intento de mostrar a los que agitaban la Biblia y otros libros sagrados para decir que estas conductas eran pecaminosas y que te llevaban al infierno. Mucha de esta gente empezó estos estudios para decir, mira, si es natural, si está en la naturaleza, no es raro. Lo que pasa es que muchas veces esto se ha leído como si está en la naturaleza y es un gen, por ejemplo, pues puede ser una tara, ¿no? Hay gente también que tiene trisomías o tiene otros problemas genéticos y se les puede curar, ¿no? Esto es lo que pasó hace no demasiado tiempo con uno de esos estudios de polimorfismos de nucleótidos que se hacen ahora gracias al poder acceder al Big Data en el tema genético, ¿no? Se hizo pues, casi 500.000 de personas a las que se les había caracterizado todo su genoma y a la vez se les había hecho preguntas sobre si habían dormido o si habían tenido sexo con una persona de su propio género, ¿no? Y entonces encontraron, pues no uno, se encontraron 18 puntos en el genoma que podían estar, digamos, podían funcionar como predictores de ese tipo de conductas homosexuales, ¿no? Y tal, ¿no? Una vez más, en la forma en que los medios de comunicación recogen estos artículos científicos, a pesar del enorme trabajo que el grupo de investigación hizo para explicar que ellos no querían afirmar que esto fuera una patología o una situación anómala, sino que sencillamente eran cosas que están en el genoma y que uno puede ver, pero que pueden tener, desde luego tendrán, no solamente muchos genes diferentes que influyen, sino una gran cantidad de factores ambientales que hacen que esto no, como decía el editorial del New York Times, decía, no se trata de un solo gen, ¿no? Sino que hay muchos y tenía que haberlo corregido o haberlo aumentado diciendo, y además hay tantos factores ambientales, históricos, conductuales y tal, que sacar una conclusión sobre este tema es perfectamente estúpido o no tiene mucho sentido, ¿no? Por lo tanto, hay una ciencia también que resbala, ¿no? A todo esto se une todo esto se une a unas realidades que son incómodas. Decía que vivimos en un país en el que, afortunadamente, pues todo esto sobre el papel, sobre la ley, está ahí, ¿no? Es decir, las personas LGTBI tenemos nuestros derechos, podemos tener la pareja, registrarla, casarnos, adoptar, yo qué sé, una serie de derechos perfectamente tal, así. Sin embargo, seguimos viviendo en las realidades incómodas. Voy a poner algunas, ¿no? Un estudio que se presentaba hace unos meses en el se presentaba hace unos meses de una iniciativa que proviene, por un lado, del Ministerio de Igualdad y de Presidencia, pero también de colaboración de diversas universidades y en un proyecto europeo que analizaba en el sector laboral, tanto en el sector público como el privado, la realidad de la diversidad LGBT, en este caso, de tal, ¿no? Os recomiendo, si vais a la página del Ministerio de Igualdad, podéis acceder a este informe y a todo el proyecto. Yo creo que es muy interesante porque pone de manifiesto, tienen además una especie de videopíldoras muy entretenidas en las que uno puede entender que las realidades no son tan, las cajas donde nos gusta a los humanos ordenar las cosas, pues no siempre funcionan de la forma en que deberían. Pero, perdonadme, que no me pasa ahora. Bueno, algunas de las realidades que se daban era que realmente las personas LGBT viven en un entorno donde perciben discriminaciones, mientras que sus compañeros no LGBT no las perciben, ¿no? Una persona que sea LGTB+,
es más sensible a ciertos tipos de comentarios, de la misma forma que las mujeres son más sensibles a los micromachismos y así que los hombres en general, y más si son alcaldes en Alicante, ¿no? Pero bueno, cuando hay insultos, cuando hay veladas alusiones, cuando hay un cierto chiste, comentarios pues, despectivos este tema, una parte importante de los LGBT, de las personas LGBT, lo sienten, ¿no? Más o menos el doble de lo que personas cis hetero suelen notarlo, ¿no? Son personas además que en general no están si están fuera del armario, por así decirlo, en su vida privada, lo están mucho menos en el trabajo, ¿no? Esto es otra cosa muy normal. Normalmente una persona LGBT suele, pues bueno, en casi la mitad de ellas suelen ser abiertamente libres para contarlo en su entorno de relación, en su entorno familiar, pero no pasa así en el trabajo, ¿no? Hay Perdona, que tenía aquí un retorno extraño de sonido. Decía, bueno, esto es uno de los estudios de los muchos que se han hecho. En general también se ha visto que hay, esto era un estudio que se hacía bastante reciente, hace un mes, la empresa McKinsey & Company, que hacen sociometrías de diferentes tipos laborales, comentaba que el 84% de las personas LGTBI afirman haber tenido agresiones o microagresiones en el trabajo diario, ¿no? Que eso hace que al final se sientan menos incluidas en los proyectos empresariales o de innovación, y que esto tiene consecuencias y tal. ¿Qué tipo de gente notaba esas situaciones? Pues lo vemos ahí. Las mujeres, las minorías raciales o étnicas y los LGTB. Tres tipos de colectivo que percibe precisamente este tipo de discriminaciones. Si vamos al mundo educativo, los estudios, como los estudios que he realizado en la Comunidad de Madrid, COGAM, y la Federación Española de Asociaciones LGBT, muestran que un importante número de alumnos recibe acosos o ciberacosos, tienen situaciones, bueno, no quiero entrar tampoco mucho aquí porque estos estudios son más conocidos, han sufrido discriminación, hay un mayor desapego o mayor tendencia al fracaso escolar, etcétera, ¿no? Si a eso sumamos el que, como decía, vivimos en un mundo donde hay muchas leyes que criminalizan, incluso con pena de muerte, la homosexualidad u otras conductas no normativas, por así decirlo, pues nos encontramos también con una situación bastante compleja, ¿no? Por ejemplo, el abandono escolar. Dentro del abandono escolar, uno de los factores asociados a otros factores familiares, socioeconómicos, culturales y tal, están precisamente la orientación, ¿no? En el caso de las personas, de los estudiantes trans, un 22% de los trans llegaron a intentar o pensar hacer algún tipo de daño contra sí mismos debido a la falta de inclusión, ¿no? Son realidades a veces subyacentes, más invisibles. Lo contaba, por ejemplo, una persona que es Alfredo Corel, que es un epidemiólogo, además, que se ha salido mucho en televisión en estos últimos tiempos, un tío simpaticísimo, pero que tuvo una campaña de acoso en su facultad de medicina en la Universidad de Valladolid, precisamente con carteles que le acusaban de ser dos cosas, que la es maricón y es socialista, ¿no? Y entonces él, en cierto modo, se vio empoderado un poco precisamente por una situación tan absurda como la que estaba viviendo. Pero muchas otras personas, ante la amenaza de ser declarados abiertamente o sacados del armario a leches y tal, pues entonces esto son situaciones que, bueno, puede querer ser un héroe, pero puede no querer serlo con perfecta licitud, ¿no? Y entonces, pues estas cosas son bastante más complicadas, ¿no?
cuando uno se pone a pensar por qué en el mundo científico no hay apenas referentes LGTBI, quizás una de las razones está en esta historia, ¿no? Por otro lado, sabemos que la perspectiva queer en ciencia es muy importante, ¿no? Lo pongo como ejemplo con dos estudios no demasiado antiguos. Uno que hablaba de factores emocionales en los jóvenes LGBT, precisamente cómo se sienten discriminados debido a su orientación sexual, ¿no? En general, en los estudios que se han ido realizando de este tipo, se encontraba con que los adolescentes, les adolescentes en general LGBT, tenían más problemas mentales. Un porcentaje más alto de ellos tenía problemas de conducta, problemas de ánimo, depresiones, otro tipo de historias, ¿no? Sin embargo, quiero decir, uno entonces podría concluir, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Fíjate qué mal está el mundo, ¿no? Los gays y tal, pues acaban todos deprimidos. Sin embargo, estos estudios, cuando se mete esa perspectiva de diversidad sexual, que he puesto perspectiva queer, por un sentido hablo, es decir, cuando uno se da cuenta de cuál es la realidad que está trabajando, y por ejemplo, introduces factores sobre cómo están de aceptados o no en su entorno familiar estos adolescentes, el panorama cambia por completo. Esto es un estudio que se ha hecho unos cuantos años después en Pediatrics, donde se muestra, por ejemplo, que ese error de considerar que todos los jóvenes, todos los adolescentes LGBT tienen esa mayor tendencia al suicidio, no consideraba una variable fundamental que era la variable operante. Si esas jóvenes o esos jóvenes estaban o no siendo aceptados en su entorno familiar y de relación. Aquellas personas que estaban siendo aceptadas, es decir, cuya familia aceptaba perfectamente la sexualidad de su hija o de su hijo, no tenían una mayor tendencia al suicidio que otros adolescentes de la misma edad y de los mismos grupos socioeconómicos y culturales. Sin embargo, aquellas personas, aquellos adolescentes que no estaban aceptados, es decir, en los cuales esa variable queer, esa variable que miras realmente a la aceptación familiar, pues sí son los que mostraban una mayor tendencia a la depresión y a otros problemas emocionales. Eh, es importante, por lo tanto, cuando estás hablando de cómo son los jóvenes o los adolescentes y qué les pasa, o las personas adultas, el tener en cuenta esa perspectiva. Esto es una cosa que parece evidente cuando uno se plantea este tipo de estudios. Pensemos que no hace mucho, cuando se comentaba esto con el 50% de la población, que era hacer estudios de ciencia basados en la perspectiva de género, mucha gente decía, eso es una tontería, si la ciencia es la ciencia y no hace falta la perspectiva de género, ¿qué nos van a hacer? Si es rosa o es azul. Digo, pues no, realmente cuando analizas las realidades diversas que tienen los diferentes géneros, o en este caso la diversidad sexual, uno se encuentra con ciertas tendencias o ciertas situaciones que sí son analizarlas. Una ciencia, como decía Ben Barnes en ese comentario que os hacía al principio, que quiera ser significativa y que quiera ser buena, debe tener esta perspectiva, debe incorporarla. Y lo cierto es que hasta hace nada no la teníamos, ¿no? La ciencia, podríamos decir, está ciertamente heterocentrada, pero está a un extremo graciosísimo, ¿no? En su libro, esto es de 1798, Carlos Linneo, El sistema sexual de los vegetales, me lo pasó hace poco un amigo, un sociólogo, que decía, toma, estas cosas te gustarán, ¿no? Y es verdad, dice, por lo tanto, los autores de la reproducción en el reino vegetal son los estambres y los pistilos, que son, de hecho, igual que la mujer, que el macho y el hombre, son los autores de la generación en el reino animal, ¿no? El cáliz se parece al palacio donde se celebran las bodas, la corola es el lecho nupcial, los pétalos son los testigos y los protectores de la unión conyugal, ¿no? Es precioso, o sea, es una botánica muy poética, completamente absurda, pero bueno, esto se ha venido haciendo hasta hace no tanto, ¿no? Hace unos años, cuando la historia aquella de los pingüinos gays en algunos
zoológicos pasaba un poco lo mismo, ¿no? La gente decía, oye, fíjate, claro, como están en cautividad, los pobres no saben qué hacer y pues copulan y se ponen a robarle el huevo a alguna hembra y estas cosas, ¿no? No. Cuando se fue analizando en todos los estudios que ha habido sobre las conductas de los grupos de pingüinos en las regiones antárticas, se ve que la homosexualidad y el lesbianismo y otras digamos, diversidades sexuales en los grupos de pingüinos son bastante normales y estaban descritas. Lo que pasa es que muchos de los científicos las habían visto como una aberración, como pasa con un registro que se hizo en 1914, creo que en la misma expedición de Shackleton, donde pudiendo contemplar durante todo un año la evolución de las colonias de pingüinos, el biólogo acabó horrorizado diciendo esto es una cosa contra natura y no voy a hablar de ello. Y de hecho, ese texto se perdió durante muchos años y no se recuperó en el Museo de Historia Natural de Londres hasta hace unos pocos años, ¿no? Mientras tanto, pues todos vimos esas imágenes muy encantadoras de los dos pingüinos que adoptaban a un bebé y tal. Son diferentes parejas porque esto ha pasado en San Francisco, en Berlín, en un montón de sitios. Yo creo que en la imagen, en el esto, os he puesto unos cuantos enlaces a algunas de las noticias de estas. Los pingüinos gays existen y punto, ¿no? Hay otra de las realidades que también hacen necesaria una cierta reflexión sobre estos temas, y es estudios como este que se presentaba en Nature hace poco más de 2 años, sobre cómo las las estudiantes de minorías sexuales tienen más tendencia, entre un 6 y un 10%, se ha replicado en otros estudios, pero afectan a las carreras de ciencias. Es decir, en ciencias realmente acaba habiendo menos personas LGTBI que sufren un proceso análogo al del pipe leaking, al de la pérdida por goteo en las tuberías que se ha descrito perfectamente y documentado en el caso de las mujeres, ¿no? Empiezan, pero van perdiendo, van teniendo, digamos, inputs así, relacionados con que al fin y al cabo la situación de discriminación de las personas LGTBI es clara en la sociedad, ¿no? A veces esto supone una doble discriminación, ¿no? Porque uno es rarito, por ser friki, por gustarle la ciencia, y luego además es rarito por tu opción sexual, ¿no? Y entonces estas dos cosas, pues una vez más te exigen un comportamiento eh, que muchas personas pueden encontrar heroico y que no les apetece intentarlo, ¿no? Eh, por esta razón, en los últimos años se ha venido intentando hacer una cierta métrica, hacer una medida de cuál es la situación en las carreras de ciencias duras, en eso que llamamos el STEM, ¿no? En la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se han ido presentando, pues la American Physics Society hizo un estudio que se llamaba el clima LGBT en física. El año pasado el Instituto de Física, la Real Sociedad Astronómica Británica y la Real Sociedad de Química presentaban un informe realmente que reproducía un poco todos esos resultados. Estamos todavía a falta, se están haciendo algunos estudios de este tipo en nuestro país y esperamos que también en Prisma podamos colaborar a hacer estas mediciones y encontrar cuál es la situación. Las conclusiones son un poco las que os decía, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se veía que un 31% de los hombres descubren o sienten que hay discriminación o acoso en sus departamentos o lugares de trabajo. Estamos hablando de personas que se dedican a la ciencia en universidades, centros de investigación, etcétera. Esto era así para un 44% de las mujeres LGBT. Y para el 67%, es decir, 2 de cada 3 personas con género no conforme, queer, sexo fluido, trans, etcétera, habían notado una discriminación o incluso acoso en diferentes escalas, ¿no? Esta es la situación, es decir, es difícil ser LGBT en el mundo de las ciencias cuando, ya decía al principio, es un poco paradójico porque se supone que en este mundo no deberíamos dejarnos llevar por los prejuicios. Es decir, si te cae alguien mal, pues no lo vas a hacer eso. Sin embargo,
esas conductas exclusivas, perdón, de exclusión, se observan, ya digo una vez más, y son estudios que se van repitiendo de una forma muy alta. Muchas de las personas con las que uno puede hablar hablan precisamente, narran precisamente estas situaciones, ¿no? En movimientos que se han ido haciendo en los últimos años de visibilización de científicos LGBT en diferentes ámbitos, esto ha sido un factor similar, ¿no? En una marea, en una escala menor, porque poblacionalmente hay menos, los LGBT es una minoría y no la mitad de la población, pero en una escala similar a movimientos como el Me Too, ¿no? Es decir, ese reconocimiento de muchísimas mujeres de situaciones de acoso, machismo que están sufriendo y que han ido sufriendo históricamente desde hacía tantos años, ¿no? Lo mismo, no voy a entrar mucho así, pero la conveniencia y que si el establecimiento de espacios seguros, de hacer una mayor inclusión hacia las personas LGBT en los espacios de ciencia está siendo requerida cada vez más, ¿no? Nosotros, una de las cosas que queremos trabajar precisamente en los próximos años es desarrollar estas buenas prácticas, estas propuestas abiertas para que los espacios de ciencia sean más inclusivos. Se me había colado antes dado esta diapo, que habla precisamente, es un número que hicieron conjunto entre Nature y National Geographic, en el que hablaba de la importancia de la diversidad, ¿no? No, perdón, en el National Geographic, no, el Scientific American. Es un especial donde no solamente se atiende a la diversidad del afectivo sexual y de género, al LGTBI, sino también a diversidad étnica, sociocultural, etcétera, ¿no? Y donde se veía, por ejemplo, que los artículos de grupos diversos, en los cuales hay, por ejemplo, apellidos de diferentes nacionalidades o entornos culturales, por personas LGBT y tal así, suelen ser artículos más citados y artículos mejor valorados. ¿Cuál puede ser el factor? Hay en los estudios estos que se hace sobre el estado de la situación, se ve que los entornos, no tenía una diapositiva sobre ello, pero os lo comento de forma igual, está en esos enlaces que os he puesto. En los entornos donde hay una mayor igualdad de género, se dan situaciones más inclusivas para las realidades étnicas, de minorías étnicas, para las realidades de minorías LGBT, etcétera, ¿no? Es decir, aquellos entornos en los que se ha apostado por la igualdad lo son en muchos más órdenes. Y esto es una cosa muy interesante, porque cuando nos planteamos que esto es algo que no se había estado haciendo hasta hace casi nada, lo cierto es que no hay que empezar a trabajar desde cero. Afortunadamente, en nuestro país o en el mundo académico, se llevan años intentando incorporar precisamente esa perspectiva y esa realidad de género, con lo cual ahora, en un sentido más bien interseccional, ¿no? de cómo interseccionan o intersectúan, como se diga ese verbo, cómo intersectan, perdón, sería lo correcto, cómo intersectan las diferentes realidades, ¿no? Cuando una es mujer, es lesbiana, se le juntan diversas discriminaciones o situaciones que le van a causar una serie de problemas acentuados más que si solamente tuviera una de las circunstancias, ¿no? Tenerlo en cuenta es algo importante. Por eso es muy importante que en los entornos académicos, en los entornos de investigación, en los entornos de la ciencia, se empiece a ver esto. Para atender un poco, y acabo ya con esto y haciendo un poquito de resumen, que me estoy extendiendo mucho, de hecho, la gente LGTB o LGBT está fuera del armario en ciencia menos que en su casa. En el caso más llamativo es de la bisexualidad. La bisexualidad sigue permaneciendo en una invisibilidad increíble. Lo cierto es que además a una de cada 3 personas LGTBIQ, más alto en el caso de mujeres que en hombres, como siempre pasa, se les aconsejó seguir, no visibilizar su condición, precisamente para no complicar las cosas. Es decir, esa recomendación, esa condescendencia o ese paternalismo de, bueno, sí, tú haz lo que quieras, pero no des el cante, ¿no?
Esto es una cosa más extrema cuando además se da una situación de no conformidad de género o de trans, ¿no? La mitad de las personas trans sufrieron acoso en sus departamentos, ¿no? Y luego el hecho de que en la carrera se van perdiendo realmente estos porcentajes, ¿no? No hay referentes, no hay gente que puedas verlo, y esto es una cosa que tiene que cambiar. Por eso uno de los trabajos más importantes, y es uno de los que empecé yo a hacer con el blog hace unos cuantos años, hace unos 3 años, fue intentar visibilizar un poco a los referentes. De la misma forma que hemos visto la importancia de que la cuestión de género se pone más de manifiesto cuando conocemos a mujeres científicas, y no solamente hablan de ciencia los hombres científicos. Pues de la misma forma, cuando uno encuentre que existen científicos referentes LGTBIQ, pues la situación puede ser o puede mejorar, o al menos por lo menos podemos ponerle un cierto contexto, ¿no? Hace unos años salió esta iniciativa de los 500 Queer Scientists, que era una iniciativa precisamente de esas a través de Instagram y de redes sociales de visibilizarse, ¿no? Nosotros hemos ido recogiendo diversos personajes del mundo de la ciencia. Antes mencionaba Ben Barnes, un neurocientífico trans, personajes jóvenes que están haciendo divulgación como Mario Peláez, mejor conocido como Sassy Science, o el caso paradigmático de Sally Ride, de la primera astronauta estadounidense, que se dedicó con su mujer a promocionar el papel de las niñas y las mujeres en la ciencia y también en el espacio, ¿no? Solo cuando se hizo su funeral, se dio a conocer que era lesbiana y que estaba conviviendo desde hacía 30 años. Por supuesto que su entorno cercano lo sabía, pero ellas optaron por silenciar su condición de LGTBI, porque su lucha por la inclusión de las mujeres les parecía más importante, ¿no? Este es un ejemplo de cosas que a veces suceden, ¿no? Personas que dicen, bueno, mi lucha personal es menos importante que la lucha, en este caso de género, que estaba haciendo, y por eso no lo contó abiertamente, y da pena ahora, ¿no?, por no haberle podido decir, Sally, estábamos contigo entonces y ahora, y si lo hubiéramos sabido también habríamos estado contigo. Pero lo cierto es que Estados Unidos no es así. Eh, los homenajes, los nombres que se le ponía a Sally Ride a centros educativos, a premios, a cosas de estas, disminuyeron a partir de 2012, cuando en su muerte se dio a conocer que era lesbiana. Recientemente, algunas iniciativas como la que ha hecho la periodista científica Lydia Gill, de Ciencia Arcoiris, que os la recomiendo, recogió a 60 personas del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación de nuestro país, cercanas, con entrevistas muy, muy entretenidas, donde se puede ver que estamos al lado de todo el mundo, que es un colectivo amplio y tal, ¿no? Comentaba los vídeos que hace Sassy Science para hablar de eso, o la iniciativa en Scenio TV, en Twitch, de hacer ese Science Extravaganza que hacen todos los lunes, visibilizando precisamente la diversidad de LGTBI en ciencia, y hecho además con un público muy joven, con un público además gamer, de redes sociales y tal, ¿no? Yo parezco su abuela, y a mí me encanta descubrir eso, ¿no? Iniciativas que han estado ahí. Recientemente se acaba de publicar uno de esos ejemplos en los cuales se había soslayado una parte importante en la biografía. Nadie entendería una biografía de Severo Ochoa, por ejemplo, sin hablar de su mujer y de cómo fue una de sus colaboradoras en el laboratorio, ¿no? Sin embargo, en las biografías de Pío del Río Ortega, de uno de los importantes neurocientíficos españoles, ¿no?, el descubridor de la función de la microglía, por ejemplo, y 2 veces candidato a ser premio Nobel, no se le conocía, o no se le ha querido reconocer, que durante 30 años convivió con Nicolás del Moral Ortega, con su pareja.
eran homosexuales en un mundo en el que en los años 20-30, hasta después de la guerra, cuando murió en Buenos Aires, convivieron. Fue su gran apoyo en los grandes enfrentamientos que tuvo con Cajal y con otros neurocientíficos y con la ciencia en España y con la situación del régimen y así. Fue su gran apoyo y era conocido y era el que llevaba la casa y le organizaba un poco las cosas y tal. Y todo esto no se había contado hasta que Elena Lázaro, periodista científica, historiadora, diera con algunos materiales y decidiera realmente contar la historia de este científico en el armario, ¿no? Me pidió que le prologara el libro y yo lo he hecho encantado. Es un libro que está en la colección El Café Cajal de Next Door Publishers y que os recomiendo vivamente, entre otras cosas porque a la gente que ha seguido publicando libros con esto de la COVID, pues merece la pena echarle una mano, pero sobre todo porque es una historia muy, muy interesante de la ciencia española, de esos años de plata que hubo a comienzos del siglo XX y de los años de plomo, de cómo posteriormente pues la dictadura fue cargándose un poco toda esa ciencia con un interés, pues una vez más dogmático, ¿no? Y de ocultar todo esto. Por supuesto, Pío del Río Ortega no era reconocido en sus biografías como homosexual y sin embargo es una parte tan importante de su vida que cuando lees este libro, que no es una biografía al uso, te das cuenta de que se ha contado todo mal, ¿no? O se ha contado sin contarnos la verdad de lo que estaba pasando. Es un ejemplo muy cercano de estas situaciones que se han ido dando. Lo contaba también la matemática Marina Logares, ahora en la Universidad Complutense, en una entrevista en la que salía, bueno, no es que tuviera que salir del armario, ella es además activista LGTBI, ha sido en la Universidad Inglesa, pero ella explicaba cómo la situación de ser mujer, matemática y lesbiana son tres condiciones que la enfrentaban a una realidad bastante compleja, ¿no? Y ahí estaba. Lo mismo está pasando en muchos otros sitios. Esa búsqueda de referentes se está dando también en los museos de ciencia, en los centros de información y divulgación científica. Se habla mucho de la vida, a veces se habla del ser humano, de las personas, de las mujeres y de los hombres, pero se habla muy poco de la diversidad afectivo-sexual y de género, ¿no? Por eso también es un tema que está pendiente. En las asociaciones de museos se está trabajando. Hace un par de años, en el 18, tuvimos la oportunidad de hacer una intervención en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde acudimos a los ejemplos que nos daba la naturaleza de sexo no decididamente reproductivo o de conductas, de la plasticidad de las conductas animales, en este caso, que hablaba de muchísimas cosas, ¿no? Perdón. Y poniéndolo en un museo donde se habla de los animales y se habla de la evolución y tal, ¿no? Entonces introducíamos un nuevo discurso en el que no todo está conducido por la reproducción sexual. A veces hay otras cosas que son importantes, como las manadas, las situaciones, incluso en el mundo de los insectos, lo importante es poder dejar genes por ahí, y entonces el que copules con un macho o con una hembra no es tan importante y además les gusta igual, o no, porque tampoco sabemos si les gusta mucho, pero así lo hacen, ¿no? Y entonces los insectos copulan de forma desordenada y así porque tienen muy poquito tiempo, yo qué sé. Contar esas cosas con cierta gracia sin ofender fue todo un reto que afrontamos Óscar Menéndez y yo, y la verdad es que es divertido, ¿no? Nos gustaría ver que esto se va metiendo. No hay tantas exposiciones en las que se haya hablado de la diversidad y por eso fue muy interesante un proyecto que no voy a poner el vídeo porque quiero ir ya terminando un poco, por si tenéis también alguna pregunta que queramos hablar. Lo cierto es que en la Casa del Hombre, la Domus, que es uno de los museos científicos coruñeses, se han planteado hablar la identidad de género y meterlo. Y entonces lo propusieron como un proyecto de ciencia, de divulgación colaborativa, con personas que visitan el museo, colectivos jóvenes, colectivos de activismo LGTBI, científicos, para
para hacer y proponer hablar de eso. Es una cosa que también la COVID lo ha paralizado un poco, pero esperamos que dentro de unos meses se convierta, de hecho, en el primer museo en el que se aborda en una exposición la identidad de género de una forma abierta, participativa y conciencia ciudadana. Si entráis en esta presentación de Google Docs que está por ahí, podéis darle al vídeo y ver un resumen de lo que fue una jornada realmente impresionante, ¿no? Hace un par de años se empezó a celebrar el Día de LGBT STEM, ¿no? Day, a iniciativa de este astrofísico que es Alfredo Carpinetti, que trabaja en el UCL en Inglaterra y que él intentó decir, bueno, ¿por qué la gente de ciencias no salimos también en el orgullo? ¿Por qué no nos dedicamos a expresarnos y a visibilizarnos un día, ¿no? La iniciativa tuvo bastante éxito. A partir de este año se celebrará los días 18 de noviembre, un día dedicado a otro astrónomo que se llama Frank Kameny, que es un poco uno de los padres del activismo LGTBI en Estados Unidos. Fue la primera persona que fue despedida por su condición sexual, o más bien por no querer declarar su condición sexual en los años 50. Él era gay y dijo que él no era empleado del ejército y lo despidieron por eso, ¿no? Bueno, pues en memoria de este astrofísico y cartógrafo se celebrará y se va a celebrar los días 18 de noviembre el Día del Orgullo LGTB STEM, ¿no? Es un poco como el orgullo friki, pero a lo bestia. Yo espero que sea una iniciativa en la que las instituciones que estáis organizando aquí un poco esto, ¿no? Tanto Radio Campus como la Universidad de La Laguna, el aula cultural de divulgación científica, tengáis la oportunidad de visibilizar un poco ese día, estas actividades. Todo lo haremos además en colaboración con algo que se formó hace justo un año, que es la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, un nombre larguísimo, y luego un nombre muy bonito, que es Prisma, ¿no? La idea es hacer activismo feminista, LGTBIQA+, es decir, por usar un poco todas las letras, todos los ingredientes de la diversidad sexual oficiales que se usan que se aprobaron en el World Pride de Madrid en el año 18, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues por un lado servir como una plataforma de apoyo y de seguridad a las personas que sufren discriminación, apoyar precisamente todas las aspiraciones, fomentar también la presencia, la visibilización, fomentar, ayudar a que haya esa perspectiva en la investigación y que haya una perspectiva o que haya espacios de inclusión y de diversidad en los centros de ciencia, ¿no? Es un trabajo bastante abierto para el cual pues estamos teniendo bastantes cómplices y yo creo que será una de las cosas, vayamos hacia adelante, ¿no? Es curioso que este tipo de derechos están ya contemplados, ¿no? Fijaros que en la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO se habla también de cómo se debe proteger la vulnerabilidad específica, ¿no? Los colectivos vulnerables, y el colectivo LGTBIQA+, lo es, debe ser protegido y se debe además trabajar desde la ciencia para no solamente proteger la integridad, sino mantenerlo, sobre todo mejorar las condiciones, ¿no? En ese sentido, pues os invito a todas las personas que estáis escuchando esto que os afiliéis, es prismaciencia.org. Estamos deseosos de tener más gente, ¿no? Algunas de las cosas que hemos hecho recientemente, pues hace justo un mes introdujimos nuevas entradas en la Wikipedia de científicos LGTBIQA+, que no existían en la Wikipedia en castellano, ¿no? Queremos hacerlo más veces, queremos empezar a introducir, por supuesto, de personas a las cuales ponerlas aquí fuera del armario no les cause ningún problema, evidentemente, ¿no? Es decir, personas cuya biografía pública y cuya sensibilidad o orientación, afectividad sexual y de género sea perfectamente conocida y asumida por estas personas. No queremos, no va a ser una campaña de sacar del armario a ninguna persona del mundo de la ciencia, sino todo lo contrario, visibilizar a quienes ya lo están fuera del armario y
hacernos, bueno, ponernos orgullosas de tenerlo ahí. Próximamente también queremos establecer, es una cosa que se está haciendo, unas medidas para la igualdad en los centros de investigación, algo que os decía que es un trabajo que sencillamente es un pequeño capítulo que se añade, son 10 pequeñas medidas que se añaden a los programas de igualdad y de género que están ya en marcha en muchos sitios. O sea que no es más que trabajar un poquito más. Yo creo que esto sería una cosa muy interesante que queremos acometer con el Ministerio de Ciencia e Investigación. Y de la misma forma, en todo ese debate al que he aludido un poco de forma somera, de si la identidad de género es científica o no, si las teorías queer tienen avales o si son puramente pseudociencia, si el feminismo debe incluir, ¿no? O sea, si las mujeres son mujeres más allá de la biología, sino atendiendo a otras circunstancias. Todo eso va a ser una documentación científica que estamos a punto de publicar. Yo quería haberla podido presentar ya hoy aquí, pero estará yo creo que en la próxima semana o así en la página web de Prisma. Queremos además fomentar el debate, pero fomentarlo el debate científico con los datos y con los estudios que hay y sobre todo reclamando si no hay suficientes estudios que podamos hacer más, ¿no? Igualmente, pone aquí el día 13, pero finalmente va a ser el día 16. El día 16 de noviembre en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid se hará la primera conferencia Prisma, que queremos que sea un lugar de encuentro tanto para la ciencia como para la divulgación de las personas LGTBIQA que estamos trabajando. Todavía creo que hasta hoy en principio, pero yo estoy seguro que si alguien manda una solicitud para hacer una charla, para contribuir, para presentar algún estudio, todavía estará a tiempo. Conferenciaprisma.org es el lugar donde os tenéis que dirigir. Y bueno, si alguien quiere, no merece la pena porque si estáis viendo esto, pues ya tenéis ahí el enlace a la presentación de Google Doc, pero está ahí. Con esto termino por mi parte. Creo que voy a dejar de compartir ya esta pantalla. Y no sé, Luis, cómo queréis que hagamos ahora. Bueno, como es uso y costumbre, terminada la ponencia, se abre un turno de preguntas, comentarios, etcétera, los cuales se pueden plantear bien a través de micro o bien a través del chat. Ya hay una primera petición de palabra pedida a cargo de María Ferraz Barro. María, puedes hacerlo por las dos. Sí, creo que voy a utilizar... ¿Se me oye bien? Perfecto. Sí, se oye, ¿sí? Vale. Es que es más complejo escribirlo. Bueno, hola Javier. Yo tenía dos cuestiones. Una, si puedes definir un poco más qué entiendes tú por sexo fluido. Y otra es sobre el debate que hay entre determinadas corrientes feministas y determinadas corrientes del transactivismo, ¿no? Entonces, el planteamiento, porque cuando tú hablas de identidad de género, yo creo que a lo mejor choca con lo que desde el feminismo entendemos como qué es el género, ¿no? O sea, la postura que defendemos desde determinadas corrientes feministas es que el género es una categoría de análisis que explica opresiones, que explica desigualdades, que explica un sistema patriarcal, que explica un sistema que ha sido desigual e injusto históricamente, fundamentalmente para las mujeres, pero también para otros colectivos y otras personas, como las personas LGBTI, QA y plus. Pero sí que entendemos el género como categoría de análisis explicativa que explica opresiones, no como identidad. Es decir, de hecho, desde el feminismo se plantea la abolición del género precisamente para romper con esos roles y esos estereotipos que nos han encasillado y que nos limitan nuestro desarrollo personal y profesional. Y yo creo que ahí es donde está el choque, es un choque conceptual, fundamentalmente entre determinados planteamientos feministas y determinados planteamientos de las teorías queer, ¿no? Entonces sí me gustaría, por un lado, que me definieras un poco mejor lo del sexo fluido, y por otro lado, si concuerdas con el planteamiento del género como categoría de análisis explicativa de opresiones.
Bien, vamos a ver, me he dicho sexo fluido posiblemente de forma incorrecta y perdóneseme por no ser preciso en ese sentido, ¿no? Me refería a todas las identidades no binarias, así. Eh, en todo el debate que me planteas, no voy a entrar por una razón, entre otras cosas, porque es que no puedo. Vamos a ver, por un lado, sí quiero hacer un planteamiento. A mí me parece que este es un debate interesado, es decir, no hay un debate en el mundo. eh, no hay eso es un debate más bien entre un cierto de activismo, un cierto tipo de activismo y otro tipo de otro activismo, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que las feministas que resultan ser trans exclusivas no están siendo trans exclusivas en ese sentido malsano que se les está acusando, sino que realmente lo que hacen, como has explicado tú, es reivindicar ese feminismo en el cual el hecho social y el hecho de discriminación ha sido y sigue siendo el fundamental, ¿no? Y que ciertamente podría quedar algo diluido o aparentemente diluido cuando empezamos a incorporar nuevas realidades, ¿no? Pero fíjate que al final estos debates acaban siendo el debate de si yo voy a, como decía J.K. Rowling casi, ¿no? En las redes sociales, si el debate al final es que vayas a entrar en el cuarto de baño y que te encuentres una mujer que tiene pene, ¿no? Es decir, el debate en sí no está tan. Las teorías queer, que no una sola teoría queer, y tú posiblemente lo sepas, sabes que no son compatibles entre sí. Lo único que han aportado, y no es poco, es una mirada, yo creo que muy necesaria desde un punto de vista social a muchas de las construcciones. Es decir, son igualmente antipatriarcales y anticapitalistas en muchos sentidos que todo el feminismo más clásico de la segunda ola, ¿no? En esto no ha cambiado nada. Es decir, ¿va a haber debate? Sí, por supuesto que tiene que haber debate porque en el mundo LGTBI ha habido planteamientos más abiertos a ciertos tipos de cosas, que son algunas de las cosas que se han ido acusando y en las cuales pues evidentemente hay mucha tela que cortar. Sobre el tema de la construcción de género, sobre el tema de qué es ser mujer, mujer en el sentido biológico y tal, sin embargo me parece que entrar en ese debate que es tal supone hacer una negación de las evidencias científicas que se tienen actualmente. Y no estoy poniendo a la ciencia como freno del debate, no, estoy diciendo los debates se deben hacer y esos debates semánticos, debates por a qué nos estamos refiriendo cuando decimos tal, debates sobre dónde está lo importante y dónde está la acción, es decir, cuál es la situación de discriminación. Yo desde luego tengo muy claro que ante cualquier mujer que exija su espacio diciendo que mi planteamiento o el planteamiento que pueda hacer yo y tal le resulta discriminatorio y resulta una más en toda esa cadena histórica de discriminaciones que han venido sufriendo, yo me callo y digo, tienes razón, hermana, porque no puedo verlo de otra forma, ¿no? Ahora bien, me gustaría que en esa clara asunción de este es el papel, todas y todos nos viéramos partícipes de un hecho y es que cuando una persona trans o una persona queer, una persona no binaria, te cuenta y te explica que las situaciones que está viviendo son también discriminatorias y responden posiblemente al mismo motor patriarcal o de machismo tóxico que ha existido y que seguirá existiendo, ¿no? Es todo ese aspecto en el de donde te alejas de lo heteronormativo, puedes caer en las cosas de estas. Cuando entendamos que eso, pero todo esto estamos hablando ya del activismo, de la lucha social y de la lucha por los derechos y por la igualdad, ¿no? Y yo creo que ahí está lo importante. El debate yo creo que mal metido en un plano por un lado de la filosofía o de la filosofía feminista, cuando realmente hay bastante compatibilidad. Hoy, quiero decir, es muy difícil compatibilizar algunos postulados básicos de las teorías sociales actuales con planteamientos pues, como los de Paul Preciado y otras queer, ¿no? Pero porque ellos hacen esa labor además también de provocación para que miremos nuestra mirada
saliéndonos de los corsés o de los esquemas que nos habían impuesto. Y es cierto que el feminismo a veces puede caer en esos corsés o en esos esquemas, en esa binariedad que no le es necesaria, ¿no? Porque pueden reivindicar una cosa de estas. Yo lo decía un poco, lo de fluido, por lo tanto, lo decía un poco en ese sentido. Y de lo otro, pues yo sigo leyendo y sigo intentando aprender e intentar poner en orden, ¿no? las cosas. Ya digo que cuando acabe el proceso que estamos ahora viviendo de poner a punto digamos, la documentación científica sobre la que nos vamos a basar, podríamos hablar más largo y tendido. Yo espero que lo leas, que lo critiques y nos encantará además tener un poco el feedback de toda la gente que lleváis además un trabajo amplio y significado en este sentido. No sé si te contesto, María, pero va un poco por ahí. Sí, gracias, gracias, Javier. Y te agradezco también así lo que te leía. Es cierto que yo creo que desde el punto de vista feminista no tiene por qué haber ningún problema en la inclusión de las realidades trans y todo este tipo de cosas. Ahí estoy coincidente contigo, me parece que ha sido, en parte es un falso debate. La otra cosa adicional que no había comentado, pero que ya que estamos añado, es a mí me preocupa un poco que en este debate el nivel de argumentación que se haya hecho haya sido tan intelectualmente despreciable, ¿no? Es decir, cuando unos planteamientos de un tipo de feminismo son aplaudidos por el integralismo nacional católico, ¿no? Pues dices, igual lo que estoy diciendo no se entiende bien, porque si me lo compra Vox, no puede ser feminista. Es decir, esto está ahí. Ojo, lo mismo podría pasar con algunos planteamientos en sentido contrario que se han dado de algunas radicales transinclusivas y así. Dices, oye, si esto que estás diciendo suena a narcocapitalismo y suena a privilegios y tal, pues esto tampoco puede ser ni feminista ni bueno, ¿no? O sea que realmente se han ido dando en esos argumentos que no digo ya en los del fondo del debate, sino los que se han ido transmitiendo, sobre todo en las redes. Yo me he encontrado muy poca calidad intelectual, es decir, muy pocos argumentos sólidos y mucha mala baba, porque yo comprendo que la gente esté cabreada también, ¿no? Pero igual es el momento de sentarse un poco, leer, ¿no? Y buscar posiblemente una convergencia, porque la lucha sigue siendo la misma para todos, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Pregunten, que todavía es gratis. Todavía. Tengo una pregunta y un comentario, pero como somos bastantes personas, pues empiezo por la pregunta y si luego hay oportunidad, pues vamos con los comentarios, ¿os parece? La pregunta es, bueno, probablemente está un poco respondido, hemos nombrado muy positivamente la intervención de Javier, porque creo que venimos de un mundo en el que estamos muy acostumbrados a separar lo que podemos entender por ciencias duras de las ciencias sociales, del conocimiento del humano frente a la naturaleza. Yo creo que esto ha sido un error muy grande de la historia del conocimiento y de la ciencia, que nos ha llevado a follones muy importantes. Pero para centrarme en la pregunta en relación con esto, ¿no crees, Javier, que realmente hemos vivido una idealización histórica fenomenal por considerar que la ciencia es una forma, la forma probablemente principal de conocimiento que tenemos los humanos, que está libre de prejuicios? Perdona, María Luisa, no, te decía que sí, posiblemente. A mí me gusta pensar la ciencia como la ciencia guay, ¿no? En ese sentido, y esa ciencia libre de prejuicios, pero es cierto y se ha visto, como tú dices, cuando te sales de las ciencias
duras, o las ciencias más básicas o más a las ciencias sociales, es que la interacción que existe entre... Uy, perdón. Decía No, que la... eso es verdad, sí, que había un ruido de acople, ¿no? Sí, porque Marisa, perdona, es que tienes mucho ruido de fondo, entonces cuando hagan la pregunta al comentario desactiven a su vez el micrófono porque si no va a colarse muchísimo ruido. Perdona, Javier. No, decía que sin duda tienes todo eso. Yo, como soy físico, soy astrónomo, tengo cierta tendencia a querer pensar que todas las ciencias podemos estar ahí, pero no sé para qué, porque luego la propia astrofísica pues se encuentra con sus contradicciones y sus propios estos. Es cierto en cualquier caso que yo creo que los entornos de ciencia pueden ser más amigables para la inclusión en general y para todo. Es decir, que me gustaría pensar que la ciencia puede ser parte de la solución y no perpetuador del problema. Es cierto que, atendiendo a la historia, pues la ciencia a menudo ha sido cómplice de procesos totalitarios y de todo menos buenos, ¿no? Y esa propia reflexión desde la sociología o la historia del pensamiento, yo creo que han ido marcando un poco una nueva visión de la ciencia como, posiblemente no como el único y válido sistema de pensamiento que tenemos. Eso es obvio, yo creo que ya nadie defiende una cosa así, ¿no? Sin embargo, yo sigo queriendo pensar que en la ciencia tendríamos que dar cierto ejemplo hacia afuera y hacia otras realidades, ¿no? Y en ese sentido, pues un poco de aquí viene el hacer. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros decidimos crear Prisma, lo hicimos porque, por un lado, nos parece que había y hay una problemática específica, es decir, porque hay situaciones específicas en el mundo de la ciencia que requieren esa perspectiva LGTBI, ¿no? Y luego porque la realidad era que posiblemente en el activismo LGTBI digamos, convencional, no había una mirada específica al mundo de la ciencia, ¿no? Y nos parecía que podíamos aportar, por lo tanto, un sabor diferente, ¿no? Y yo creo que en este sentido, en muchas de las reflexiones que estamos empezando a vivir, porque al fin y al cabo somos unos recién llegados aquí a todo este tema, nos estamos encontrando un poco eso, ¿no? La importancia de valorar y de entender precisamente las posiciones mucho más allá de lo que nos parezca que tienen que ser las cosas, sino dándonos cuenta de que vivimos en un mundo donde la realidad es compleja, ¿no? Y muchos de los debates que estamos viviendo ahora, yo creo que en parte son no debates porque la gente no asume que la realidad es compleja y que posiblemente no tengamos la razón al 100% ninguna de las posturas, ¿no? Muy bien, Marisa, querías comentar también una reflexión. Antes, si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional, antes de darle otra vez la palabra a María Luisa. Sí, adelante. Voy para allá. ¿Hay mucho ruido? ¿Hay mucho ruido ahora? No sé, yo ahora no os escucho. Un segundito. ¿Se me oye? Sí, ¿me podéis decir un sí o un no? Sí, vale. Muchas gracias. ¿Y ahora hay menos ruido de fondo? Se escucha como un ruido de fondo. Vale. A ver. He desactivado el ventilador de la base del equipo, a ver si así hay menos ruido. Me había puesto de forma que creía que no lo iba a ver. En fin. Bueno, vamos a ver. La reflexión realmente tiene que ver con que, bueno, me ha hecho recordar la intervención de Javier
una lectura que a mí me apasionó desde mi juventud, que es que pensaba que no iba a ser así, pero como tantas cosas en la vida, uno se hace una idea sobre algo y luego pues uno tiene que reconocer que a lo mejor la idea que se había hecho no era la correcta y hay que rectificar. Me refiero a Holbach y en su ensayo sobre los prejuicios, creo que era el título exacto no lo recuerdo, disculpadme, que decía, podría decir algo así como que la tiranía sobre el pensamiento es probablemente la relación más cruel, decía también inútil y hasta decía algo así repugnante que podemos tener sobre los humanos, sobre la conciencia de la libertad humana. Y claro, cuando hablamos, por ejemplo, en ciencia del conocimiento, hablamos en general como si la parte racional del ser humano y la parte afectiva, emocional, pudiesen ser fácilmente separadas. Evidentemente, cuando uno está pues, trabajando con ecuaciones, trabajando con parámetros básicamente cuantitativos y demás, pues esto puede ser bastante admisible y bastante cierto. Pero en general, el mundo de la ciencia y el entorno de la construcción de hipótesis y teorías va mucho más allá de los aspectos cuantitativos, de las variables que elegimos, cómo las organizamos, cómo generamos relaciones entre los símbolos y los referentes de esos símbolos. Entonces, realmente yo creo, tengo la impresión que este es el centro del comentario, que hemos ido construyendo una visión de la ciencia en exceso simplista. Yo comencé por estudiar un poquito de filosofía y cuando comencé a trabajar hace ya muchos años con ingenieros, recuerdo que me decían, pero es que Marisa, hay problemas, la ciencia trabaja con problemas que se resuelven, con problemas resolubles. Yo decía, sí, y es fabuloso que se pueda hacer eso, que podamos hallar algoritmos, procedimientos, fórmulas de diversa índole que nos permitan dar respuesta a muchos de los problemas que nos planteamos los humanos. Pero hay un montón de problemas que son abiertos, que en un momento determinado de la vida tenemos que reconocer que no tenemos forma de acotarlos y que, por lo tanto, coger y decir, bueno, la ciencia se dedica solo a los problemas que hoy en día ve cómo resolver. Pero para el resto de los problemas, pues no sé, ya están los filósofos, los no sé cuántos, en fin. Y yo era muy joven entonces y decía, ¿qué visión del conocimiento? Pues en el fondo tan simplista, tan recortada, porque lo que nos ha planteado Javier es que no está fuera de la ciencia el analizar la realidad, la inmensa variabilidad de la conducta humana, que probablemente tenemos que admitir que no está fuera de la ciencia, tenemos que admitir que tenemos que ir probablemente ser humano uno a uno, esto es tremendo, para ir aplicando con el mayor respeto y con el mayor cuidado posible el conocimiento que la ciencia, las ciencias biológicas, las ciencias de la conducta, la neurociencia nos va aportando sobre el comportamiento humano. Y yo no sé si hoy en día, a día de hoy, la ciencia tal y como la seguimos concibiendo y viviendo hoy, me ha gustado mucho esto de la ciencia inclusiva, me parece que rompe un poco el esquema de la ciencia muy elitista, tal y como el conocimiento científico, al menos yo me parece, un modesto conocimiento que se ha ido desarrollando a lo largo de nuestra historia, pues me parece que esa ciencia inclusiva, si realmente se llega a dar, puede ser un tanto revolucionaria porque incluiría a personas procedentes de entornos sociológicos
que en el pasado y todavía hoy se pueden considerar ejemplos de minorías y por lo tanto, si esto se llega realmente a dar, estaríamos abriendo el camino a una pequeña gran revolución social en la ciencia, que desde mi humilde punto de vista es muy necesaria, aportaría mucha riqueza al conocimiento científico en todos los niveles, desde las ciencias duras a las ciencias más blandas, también a las ciencias duras, a las llamadas ciencias duras, porque aportarán probablemente visiones, perspectivas, hipótesis que a lo mejor pues, en la tradición, en la imaginación, en la imaginería clásica de la ciencia no serían contempladas. Entonces, bueno, por aterrizar un poquillo, en el comentario, quizá en otra nueva pregunta, Javier, ¿qué afectación ves tú que está teniendo este punto de vista que nos has planteado de aquí? Porque yo creo que todavía vivimos en una España que está abriéndose mucho a nuevas perspectivas, pero quizá todavía siempre nos va faltando algo y hay que tener, no sé, una visión constructiva cara al futuro y fijarnos quizá más en aquello que vamos consiguiendo que todavía lo que nos queda, porque yo pienso que desde hace 20, 30 años a hoy hemos evolucionado bastante socialmente, pero aún así no siguen existiendo, y también este comentario como el punto final al comentario con otra nueva pregunta, Javier, no sigue existiendo bastante reticencia. Por ejemplo, si me permites, ¿qué hace un astrofísico como tú planteándote estas preguntas que tienen una respuesta tan compleja? En astrofísica también hay problemas que tienen una respuesta muy compleja porque el universo nos desborda. Porque no solo el universo físico nos desborda, el universo humano nos desborda. Lo tenemos aquí. ¿Qué afectación tiene te parece que tiene este planteamiento, esta apertura tan racional y emocional tan grande de la ciencia que nos has planteado hoy aquí? Disculpad la extensión. No, muchísimas gracias por tus reflexiones. El ruido era un poquito molesto, pero yo creo que te hemos podido escuchar y entender todo y coincido contigo. Es cierto que seguimos teniendo una cierta visión, sin duda pueril, ¿no? de la complejidad de... A ver... Y al respecto de cómo va a funcionar este experimento, no lo sé. Yo tiendo a ser optimista. Me parece que estamos recibiendo en general una opinión bastante favorable, ¿no? Pero ya digo que nacer ahora o en cierto modo empezar a plantearse un poco estas cuestiones en un entorno que viene de años y años de lucha, de trabajo, de las unidades de igualdad en las universidades, en los centros de investigación, de una definición muy amplia de cómo hay que plantear todas estas cuestiones, el incorporar estas posibilidades puede ser más o menos sencillo. Sin embargo, el implementar todas estas realidades o todas estas propuestas en los ambientes científicos, especialmente las ciencias duras, nadie sabe cómo va a funcionar. La experiencia que ha habido en Estados Unidos es que es muy lenta. Y sin embargo, mira, y voy a decirte, a pesar de lo raros que podemos parecer los astrónomos o de las preguntas tan extrañas que nos hacemos, la primera guía exhaustiva de buenas prácticas para la inclusión de la diversidad afectivo-sexual y de género en los centros de investigación, en universidades y en observatorios, se ha hecho en astronomía. ¿Por qué? Pues posiblemente porque había un equipo de gente que se lo planteó o porque hay una cierta tradición en esta ciencia dura de compartir y de trabajar en equipo y de hacer mucha ciencia de base que no sabes muy bien dónde llegará, pero
pero que te pones a hacerlo. Y de hecho, los primeros documentos que se han ido haciendo en gran parte de este activismo por una ciencia inclusiva, por entornos y espacios seguros e inclusivos para tal, se ha ido dando precisamente en la astronomía. La American Astronomical Society, la AAAS, tiene precisamente un tocho de unas 70 páginas sobre espacios, formas de actuar, inclusividad en todo esto, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, yo creo que la respuesta en general será positiva, pero yo recuerdo que esto, cuando empezábamos esta historia me comentaban que algunos entornos, por ejemplo, muy masculinizados, como el de la física teórica, algunas ramas de la ingeniería, son espacios en donde la realidad más tóxica es la del día, ¿no? Es decir, los chistes condescendientes, tal, no sé qué, esto se dan. Y esos entornos para estas personas son sin duda más difíciles, ¿no? ¿Cómo podremos irnos planteando una revolución en este sentido, en esos entornos menos integrados y menos igualitarios? Es sin duda una de las dudas. O la previsible respuesta que pueda haber de cierta academia, normalmente contraria a cualquier tipo de renovación o de innovación que se da, ¿no? Y se ha visto en otro tipo de innovaciones. Pero el camino es apasionante y nadie dijo que fuera a ser fácil. O sea que ahí estamos realmente ilusionados para ver qué pasa. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Ya estamos llegando al final de estas 2 horas. Muy bien. Abren ahora o callen para siempre. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por esta charla intensa, por el debate posterior y espero que volvamos a tenerte presente y presencialmente si las circunstancias así lo permiten. Y si de aquí al próximo curso seguimos vivos. Bueno, por favor, Luis, eso seguro. Tu capacidad de seguir dando el callo es así. No, muchísimas gracias a todas, a todos, porque, y perdonadme, ¿no? Porque yo cuento cosas y luego al hablar María Luisa, bueno, la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Me doy cuenta de que tampoco puedo defender esto muy fácilmente, pero es que el mundo es así, ¿no? Y a mí me encanta que sea complejo y que tengamos nuestras propias contradicciones, ¿no? Ir explorándolas yo creo que es un poquito el trabajo y espero que esto no desmerezca, que sea además parte del espíritu de esta iniciativa de los escépticos en el pub, ¿no? Que es hablar de cosas sesudas de una forma no muy formal, bastante informal, pero llegando al meollo de las cuestiones, y yo creo que aquí habéis tocado algunas que tendremos que trabajar todas juntas. Muchas gracias. Pues con estas palabras queda concluida la 9ª sesión de esta 10ª temporada. Queda terminada la 10ª y atípica temporada de Escépticos en el Pub en Tenerife. Con este número redondo, el número 80 de las conferencias que se han dado sobre este ciclo informal. En la próxima temporada arrancaremos en el mes de septiembre, casi con total seguridad, con este sistema telemático, pero que nos permitirá volver sobre estas piezas a través del canal de iVoox de Radio Campus, con lo cual la función divulgativa no solamente quedará aquí para las personas presentes, sino que podrá seguir siendo objeto y materia de escucha y espero que de divulgación en el futuro inmediato. Arrancaremos en septiembre y si todo va bien, no puedo decir Dios mediante en un escéptico en febrero cumpliremos 10 años. Muchas gracias, espero que nos sigamos encontrando virtualmente y presencialmente. Feliz verano.